Entonces, ahora enfermería tiene unas actividades propias durante el cuidado de ese paciente que está conectado a la ventilación mecánica, como es la toma e interpretación de los gases arteriales para ejecutar las labores propias de enfermería. ¿Qué es lo que nos indica esos gases arteriales? Primero, el objetivo de lo que vamos a hacer ahora es que la interpretación de los gases arteriales, lo inicial es determinar si el pH es normal, si es acidosis o alcalosis. Es decir, alcalosis sube y acidosis baja. Lo segundo, controlar la presión de CO2. ¿Cuánto se desvía de los 40 milímetros de mercurio que se debe tener para poder determinar si se debe moverse en direcciones opuestas? Es decir, si el pH baja o sube, ¿qué significa eso? Por eso los valores de la pH2 es de 35 a 45. Y del bicarbonato, esos valores también estarán en concordancia con las necesidades, si se desvía hacia la derecha o hacia la izquierda. Y los valores límites del bicarbonato son de 22 a 26. ¿Qué valor está más desviado? O el del bicarbonato, que me va a indicar el valor que esté más relacionado con el pH y presente mayor desviación, señalará cuál es la principal alteración del pH, si es respiratorio o si es metabólico. Determinar el nivel de compensación. pH anormal, un componente ácido o base, es anormal, está descompensado. pH anormal, los dos componentes ácido y base son anormales, parcialmente compensado. pH normal con componentes ácido-base normales pero equilibrados, está compensado. Sexto, o lo que debemos tener en cuenta en sexto lugar, es comprobar la presión de oxígeno y la saturación de oxígeno. La presión de oxígeno, sus valores van a estar entre 80 y 100 y la saturación entre 95 a 99. Así es como nosotros debemos mínimamente tener en cuenta esa interpretación de gases arteriales. ¿Qué otro dato debemos tener de base? Si ese inicio es a nivel de una lesión, a nivel del pulmón, una lesión aguda de pulmón, o es una lesión aguda a nivel del riñón. Entonces, cada uno me va a indicar, o cada mediador me va a indicar qué fue lo que sucedió y cuál fue el mecanismo que se generó para que exista o acidosis o alcalosis respiratoria o acidosis o alcalosis metabólica. No debemos dejar de lado los nutrientes que estamos recibiendo, porque hay nutrientes que nos pueden llevar hacia la acidemia o hay nutrientes que nos pueden llevar hacia la alcalemia. Nuestro organismo ojalá siempre esté hacia la alcalemia, es decir, mantenga un equilibrio básico. ¿Qué significa un equilibrio ácido-básico? Que nosotros deberíamos ingerir mucho más medicamentos que estén hacia la alcalemia, es decir, más naturales, que los que están hacia la acidemia, como son los que más nos gustan, la comida chatarra. Entonces, este ejemplo es para también saber en qué condiciones nos está llegando un paciente y un dato adicional de enfermería para saber en qué condiciones podemos encontrar al paciente. Los nutrientes, ¿por qué son necesarios? Porque nuestros intestinos van a absorber lo que necesitan, va a transportarse, la célula lo va a utilizar y lo que no se requiera lo va a eliminar el riñón. Al igual que a nivel pulmonar, lo que necesita nuestro organismo lo va a recibir, lo va a llevar a la célula, lo va a transportar, lo lleva a la célula, lo que utiliza, lo capta, lo que no necesita lo elimina en forma de CO2 y sale del organismo. ¿Listo? Es lo mismo, esta imagen es exactamente igual a esta que estamos observando aquí, pero aquí estamos haciendo la combinación de que necesitamos nutrientes para vivir y necesitamos gases para vivir. Entonces necesitamos de una sangre que esté oxigenada, ¿cierto? Que capte la cantidad de oxígeno necesario y que salga de ella lo que no requerimos para que vuelva nuevamente el ciclo y el transporte de oxígeno, que es lo que estamos observando también acá. ¿Qué es lo que sucede? Entra la cantidad de oxígeno requerido,
se transporta a nivel de la célula, llega al tejido, sale y debe llevarse a un sitio de ventilación. Por eso tenemos una circulación que es menor y una circulación que es mayor. La circulación menor es cardiopulmonar, la circulación mayor es cardiosistémica. Ahora a lo que estábamos observando, que eran los gases arteriales. Esos gases arteriales, antes de iniciar la toma, tenemos que determinar cuál es la condición de las arterias de nuestro paciente, en qué sitio es el más limpio y organizado para poder tomarla. Y antes de hacer la toma, determinar el riego sanguíneo de esa área. Por eso conocemos algo que se llama prueba de Allen, porque generalmente la prueba de Allen la hacemos en miembros superiores, en los brazos o en las manos. ¿Qué hacemos? Le pedimos al paciente que cierre el puño de su mano, mientras nosotros hacemos oclusión de la arteria cubital y de la arteria radial. Luego soltamos uno de los lados y esperamos que la mano haga el llenado correspondiente y hacemos oclusión de la arteria radial para poder hacer la determinación del sitio donde haremos la respectiva toma de muestra. Recuerden que esta jeringa está prellenada en un ángulo de 45 grados centígrados. Hay algunas personas que toman la muestra de 2 a 3 centímetros, pero hay otros que tienen el pulso, se siente, entonces no es necesario hacer una inyección o una introducción de la aguja de 2 a 3 centímetros, sino que al centímetro o menos del centímetro ya tenemos la toma de la muestra. ¿Listo? ¿Cuáles son los valores de los gases arteriales? El valor de los gases arteriales, teniendo en cuenta un balance hídrico adecuado, es pH de 7.35 a 7.45, una PO2 de 80 a 100 como vimos, PCO2 de 35 a 45, bicarbonato de 22 a 26, saturación de 95 a 100 y un exceso base de más o menos 2. En los venosos, que generalmente nosotras no vemos gases venosos, a no ser que hagamos análisis de los dos por la condición que tenga el paciente, en los venosos el pH es de 7.32 a 7.38, una PO2 de 40, una PCO2 de 42 a 50, un bicarbonato de 23 a 27, saturación del 75% y un exceso base de más o menos 2. ¿Qué son esos gases pulmonares? Recordemos que los gases pulmonares tienen oxígeno, aquí está el oxígeno, el nitrógeno, ese es el aire, pero aparte de eso tiene otros gases en menor porcentaje, por eso mantenemos una FiO2 del 21%. ¿Y cuánto oxígeno es el que llega a nuestras células? Llega del exterior, basado en una altitud que exista, tiene que pasar un espacio que se llama espacio muerto, debe haber un espacio de intercambio y un transporte, que no existe transporte si hay anemia y no hay un adecuado intercambio si hay edema. ¿Cuáles son las causas de la alteración de los gases arteriales? Ya sea la acidosis o la alcalosis. Ahora, enfermería tiene que empezar a hacer interpretación. ¿Qué es la acidosis? Cuando el pH baja, es decir, está menor a 7.35. ¿Cuándo va a suceder eso? En hipoventilación, cuando cuando el pH está bajo y el CO2 está aumentado, tenemos acidosis respiratoria. Entonces, aquí estamos viendo datos de hipoventilación. O en los casos del paciente con alteraciones metabólicas, acidosis metabólica. Entonces tenemos en acidosis respiratoria y en acidosis metabólica. ¿Cuándo hay alcalosis? Cuando el pH está por encima de 7.45, en hiperventilación o en alcalosis metabólica. Bueno, ¿cuándo hay acidosis respiratoria? Cuando el pH baja, el CO2 aumenta y el bicarbonato aumenta. Este desequilibrio puede ser agudo o crónico dependiendo del proceso base que lo origine. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el paciente? Hipoventilación, hipoxia, el paciente no va a poder respirar, va a sentirse desorientado, va a tener temblores, va a estar asociado a patologías respiratorias,
En algunos casos puede haber hipercalemia y el paciente puede tener una alteración del ritmo. Nuestro paciente va a documentar que tiene cefalea, dificultad para respirar, disminución de la respiración y de los latidos cardíacos, y va a tener unas respiraciones diferentes a lo que nosotros estamos observando de manera adecuada. ¿Listo? Entonces es característica, el pH baja y el PCO2 aumenta. Eso se llama acidosis respiratoria. ¿Listo? ¿Qué también estamos encontrando? Un paciente que está sobresedado, un paciente que tuvo una lesión traumática, que no se puede mover porque tiene parálisis muscular, o hay neumonía, o hay edema pulmonar, o enfisema, o hay bronquitis. Por esa razón el paciente, ese pulmón no respira bien, porque o hay hipoventilación en estos casos, o hay esa necesidad de querer respirar, pero que no puede, tiene que hacer un trabajo mayor, y por eso no se logra que el pH llegue a su punto donde debe estar. Por eso siempre va a estar por debajo. Y respiratoriamente la PCO2 va a estar aumentada, porque como no puede sacar la cantidad de CO2, se va a quedar dentro del organismo, y en compensación el bicarbonato aumenta. ¿Qué tiene que hacer el enfermero? Valorar la función respiratoria, aplicar las medidas para mantener las vías aéreas permeables, valorar los resultados de los gases arteriales y bioholograma, valorar la presencia de alteraciones neurológicas, como ya nos dimos cuenta ahorita, valorar la función cardiovascular y nuevamente insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué va a hacer enfermería? Colocar al paciente en posición semisentada para mejorar la expansibilidad torácica, administrar oxígeno, canalizar vía, aplicar fisioterapia respiratoria si hay necesidad, cuidados específicos sin necesidad de ventilación artificial mecánica, corregir los parámetros ventilatorios en el caso en el que el paciente ya esté conectado. ¿Cuáles son las intervenciones de enfermería? Es decir, las anteriores son las tuyas y estas de aquí en adelante son de ayuda. Vas a buscar ayuda en el auxiliar de enfermería, pero son tuyas también. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tomar los gases arteriales, controlar los datos de gases arteriales, observar si hay acidosis. ¿Qué otros son los datos de acuerdo a tu valoración de acidosis respiratoria? Controlar los factores determinantes. Observar si hay síntomas de insuficiencia respiratoria, todo eso teniendo en cuenta los gases arteriales. Colocar al paciente en posición que promueva un óptimo equilibrio de ventilación-perfusión. Eso quiere decir que o en prono o en semi-Fowler. Ahí llamas al auxiliar y le dices, venga, ayúdenme. Mantener despejadas las vías aéreas mediante procedimientos de terapia, controlar el patrón respiratorio, por eso vimos los patrones respiratorios, controlar el trabajo respiratorio, la presión pico de la vía aérea, facilitar la ventilación adecuada para evitar o tratar la acidosis respiratoria, colocar al paciente en posición vertical, mantener vías aéreas y controlar el ajuste del ventilador mecánico, suministrar oxígeno terapia si fuese necesario, proporcionar apoyo en ventilación mecánica, suministrar una dieta baja en carbohidratos porque recuerda que esa va hacia la acidosis, facilitar la higiene bucal, observar el funcionamiento de la distensión gástrica, promover adecuados periodos de reposo sin molestarlo durante el sueño, observar estado neurológico, instruir al paciente y la familia sobre las acciones llevadas a cabo y acordar con los visitantes periodos de pausa y de descanso del paciente. Hasta ahí